Según la Organización Mundial de la Salud, representa la mayor amenaza del siglo XXI para el ser humano. Elevará la temperatura del agua y disminuirá su cantidad, reduciendo hasta en un 30% la capacidad de las centrales térmicas e hidroeléctricas. Desatará la pérdida de pantanos e islas barrera, produciendo desastres naturales como inundaciones en las comunidades costeras. Para el verano del año 2040, probablemente haya acabado con todo el hielo del Ártico y para el 2050 con más de 1 millón de especies animales. Tendrá efectos devastadores en la economía global, ampliando drásticamente la brecha entre países ricos y pobres. Aumentará el número de fallecidos por olas de calor y por enfermedades transmitidas por vectores, como el paludismo, por ejemplo. Pero más allá de que un clima benigno, que ha permitido por 10.000 años el desarrollo de la civilización humana, se esté convirtiendo en una potencial amenaza, debemos reconocer que los principales culpables de este cambio somos nosotros. Desforestación, dióxido de carbono, metano. Quizás pienses que estos términos no tienen que ver contigo, o que incluso eso del calentamiento global es cosa de científicos. Sin embargo, hoy te demostraremos que tú también tienes importantes acciones que aportar en la conservación de este planeta. Y yo no sé ustedes, pero a mí se me arrugó el corazón solamente de pensar qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con esos niños que hoy tienen 5 o 10 años. ¿Qué les estamos dejando? ¿Sabía usted que según la Organización Mundial de la Salud, el año 2015 fue el más caluroso desde los registros históricos que comenzaron por allá por 1880? Y que peor aún, se prevé que el año 2016 sea un año aún más caliente en este planeta. Estamos preocupándonos por muchísimas cosas, por la economía, la apariencia, el poder, la tecnología. Pero ¿qué hacemos con todo eso en un planeta que pudiera tornarse inhabitable? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy para mitigar el calentamiento global? Hoy, 28 de enero, todo el mundo se une en un sinfín de acciones para crear conciencia sobre este tema y por eso Soluciones no podía dejar de poner este tema sobre la mesa. Es necesario, es vital, va mucho más allá de las cosas del presente. Se trata de qué le estamos dejando a nuestras generaciones de relevo. Por eso hoy queremos que a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb usted nos ayude contestando, proponiendo alternativas. ¿Qué está haciendo usted para mitigar el calentamiento global? Desde su trabajo, desde su escuela, desde sus casas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se necesita hacer? Contamos hoy con la presencia de una persona que está encargada de un programa importantísimo que tiene que ver con la educación para contrarrestar o para luchar contra el calentamiento global. Y también nos acompaña hoy una bióloga que además fue coganadora del Premio Nobel de la Paz en el año 2007. Son personas que tienen muchísimo conocimiento en torno a este tema y que definitivamente nos van a aportar las alternativas necesarias para generar el cambio que tanto necesitamos. Participa entonces desde ya a través de la cuenta @solucionesgb, hoy utilizando el hashtag o la etiqueta solucionescalentamiento. Si se está yendo de su casa, les recordamos que puede seguirnos a través del dispositivo que cuente con conexión a internet a través de nuestra señal en vivo que se encuentra en la página www.globovision.com. ¿Qué está haciendo usted para mitigar el calentamiento global desde ahí, desde su casa, acá en Venezuela? Porque nosotros también tenemos un aporte importante a lo que es la emisión de estos gases que están generando o haciendo que el calor se mantenga en la atmósfera terrestre. Les recordamos que la mejor respuesta va a ser compartida con todos ustedes al finalizar este programa. Les presento pues a quienes ya nos acompañan el día de hoy para hablar sobre este tema. Hoy 28 de enero, Día Mundial de la Acción contra el Calentamiento Global. Está con nosotros la profesora Alicia Villamizar. Ella es bióloga, profesora de la Universidad Simón Bolívar, además jefa del Departamento de Estudios Ambientales de esa misma Casa de Estudios Superiores y fue es coganadora del Premio Nobel de la Paz del año 2007. Y también está con nosotros Carlos Peláez. Él es biólogo, además coordinador de un proyecto que se llama Yo Sí Cambio. Es un proyecto educativo. Yo cambio.
Yo Cambio. Es un programa educativo que se está generando en conjunto entre Provita y el auspicio de la Embajada del Reino Unido en Venezuela, un programa que justamente busca abordar todo lo que es el tema del cambio climático. Correcto. Buenos días a ambos, Hola, bienvenidos. ¿Qué pasa hoy, profesora, con los efectos que ha tenido el calentamiento global? ¿Dónde estamos a causa de eso? Estamos en una situación de alto riesgo. Los impactos que ocasiona el calentamiento global se han manifestado en prácticamente todos los ecosistemas, todos los sectores productivos, incluso en la salud humana, así como en la salud, por supuesto, de esos ecosistemas. Entonces, los riesgos que ello implica comprometen las economías de todos los países, comprometen el propio equilibrio de los ecosistemas, que son de los cuales nosotros podemos hacer un aprovechamiento racional de esos recursos naturales y lograr ese bienestar anhelado que todos aspiramos. Es decir, tiene consecuencias globales, pero también esas consecuencias se manifiestan de forma muy perceptible en cada uno de los países. Y por eso los acuerdos que la comunidad internacional ha asumido para atender las consecuencias del calentamiento global no solamente están, digamos, definidos para la comunidad global, sino también están muy bien especificados para cada país, que fue uno de los acuerdos finales de ahorita de diciembre del 2005, que fue la COP21. Allí pues, se establecieron unos lineamientos a escala nacional que van a permitir realmente afrontar esos cambios. Y ojalá que así sea, que haya voluntad para debe ser, ya no hay más tiempo. De 50 años para acá, ¿qué es lo más importante, el cambio más importante que se ha podido evidenciar a causa del calentamiento global? ¿Qué pasa con los océanos, por ejemplo? Bueno, quisiera empezar diciendo que nosotros tenemos un problema que cuando llamamos calentamiento global, la gente tiende a no sentir ese calentamiento. Es difícil sentir el calentamiento, la gente no tiene mucha conciencia de la diferencia de temperatura porque es pequeña, ¿no? El mar es uno de los sistemas que se lleva la mayor cantidad de ese calor, pero el mar es enorme, entonces el cambio de temperatura se siente con instrumentos, la gente no suele sentirlo, por eso nosotros preferimos el término cambio climático, porque ese calentamiento que se percibe con instrumentos, en términos de los patrones climáticos sí tiene un impacto grande y ese es el que la gente siente. Otro problema que tenemos en Venezuela es que en cada país los efectos son diferentes, ¿no? Y nosotros necesitamos más modelos y más datos sobre qué es lo que puede pasar con nuestro país. Okay. Entonces, claro, el tema del aumento del nivel del mar, que me imagino que es por lo que estás preguntando, es muy notable en islas bajas, es muy notable en lugares donde la tierra es muy plana y tiene mucha altura. Que no es necesariamente el caso en Venezuela, pero entonces cuando te hablan del aumento del nivel del mar, ese no es el impacto que impacta a la gente, ¿me entiendes? Aquí en Venezuela nosotros, entre las predicciones está sequías más largas, más intensas, cuando hay lluvias, las lluvias pueden ser mucho más desastrosas. Okay. De hecho, hace unos años hubo una exposición de la UNESCO de los 100 lugares que hay que visitar antes de que el cambio climático los cambie completamente. Caracas era uno de los que estaba en la lista. ¿Por qué? Por el tema de las lluvias torrenciales en época de lluvia. Decía, con la topografía, la orografía de Caracas y con los cambios que se esperan en los patrones de precipitación en Venezuela, es muy probable que Venezuela no, digamos, soporte la cantidad de lluvias torrenciales que le van a tocar en época de lluvia y cambie completamente la dinámica de la ciudad, porque el cambio climático es un problema económico. Cada vez que un país, una ciudad tiene que enfrentar este tipo de desastres ambientales, eso pesa muchísimo sobre su economía. Ahora, a nivel de especies marinas, por ejemplo, ¿también se ha visto allí algún cambio producto de este calentamiento? Sí, bueno, uno de los principales ecosistemas afectados son los arrecifes de coral, son los corales. De hecho, son unos indicadores emblemáticos de estos cambios en temperatura a nivel de los océanos, porque son especies que tienen un rango de temperatura óptimo muy pequeño y cualquier alteración sobre ese rango pues implica y ha implicado mortandad masiva.
Y la importancia de estos ecosistemas, como de cualquier otro ecosistema, es que ellos no están solos, interactúan con otros ecosistemas que son igualmente importantes y entre los cuales se establece una red de intercambio de nutrientes, de intercambio energético que nosotros los humanos aprovechamos directamente. Entonces, en la medida en que cualquier ecosistema esté afectado, ya sea por calentamiento o enfriamiento, porque eso es bien importante que la gente tenga presente. Es el hecho de que nosotros nos estemos calentando implica que hay una distorsión en el funcionamiento del sistema climático y esa distorsión también implica muy bajas temperaturas. Lo que estamos hablando es de un promedio. Si sacamos el promedio entre lo que se enfría y lo que se calienta, la tendencia es a calentamiento, pero hay lugares del planeta donde ha habido cambios de temperatura de 6 grados, de menos 6 grados, de más 6 grados. El promedio todavía está bastante cercano a 1 grado centígrado, el promedio de la temperatura del planeta, la temperatura de la atmósfera del planeta, está cercana al grado centígrado. El cambio respecto a la época preindustrial. Para ponerlo quizás en unos términos más sencillos o resumirlo un poco, el calentamiento global está generando cambios climáticos, con todo y que eso signifique calentamiento en algunas zonas o también enfriamiento. Correcto. Es muy común que después de un invierno muy fuerte, de esto que llaman snowzilla, que son las tormentas de nieve que barren por todo Estados Unidos, por ejemplo, la gente diga, ¿cuál cambio climático? Y el problema es ese, ¿no? Cuando uno hace cambio climático, si tú no sientes más calor, entonces no te lo crees. Pero cuando cuando te dicen calentamiento global, pero cuando te dicen cambio climático, ahí tú puedes, bueno, yo recuerdo que llovía más cuando yo era pequeño, por ejemplo. Llovía más o de repente hacía más frío, como lo comentan muchísimos caraqueños hoy en día. Hace 20 años uno salía un día como hoy, a esta hora, y tenías que salir con una chaqueta, con unas botas, y sucedía en muchas zonas del país. Son cosas que ya no se ven, definitivamente. Especies terrestres, no solamente hablemos de los ecosistemas marinos. ¿Qué está pasando en la superficie? Bueno, pasa lo mismo que pasa en el mar, ¿no? Como se cambian los rangos de temperatura, eso quiere decir que geográficamente, como la Tierra no es homogénea, cambian los rangos en donde las especies pueden vivir. Pero claro, en el caso, por ejemplo, de los bosques no se pueden mudar de lugar. Los animales sí lo pueden hacer algunos. Los que más lo pueden hacer, por ejemplo, son los vectores de enfermedades. ¿Y qué va a pasar, profesora, en 5, 10, 20, 40 años si no hacemos algo hoy? Si no controlamos las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los principales causantes del calentamiento global, nosotros vamos a ir a situaciones de alto riesgo, cambios impredecibles. De hecho, se está hablando de climas noveles, o sea, climas que no conocemos, para los cuales no hay ninguna referencia en el pasado, y esos cambios de temperatura pueden disparar la pérdida masiva de especies, ¿okay? Puede disparar cambios, por ejemplo, en los sistemas productivos de alimentos, es decir, especies que no van a soportar los cambios de temperatura, ya sea a menor o mayor temperatura de sus rangos óptimos, y eso va a tener incidencias directas sobre la seguridad alimentaria, sobre la salud de las personas, sobre los sistemas de atención pública de salud, por ejemplo, que van a tener mayores demandas, ya como lo decía mi colega, uno de los cambios más importantes y más peligrosos o más riesgosos son los efectos sobre la salud, porque al aumentar la temperatura hay un espacio mucho mayor para organismos que se ven favorecidos por eso, y entonces tenemos, por ejemplo, epidemias de enfermedades que antes estaban limitadas precisamente por la temperatura, porque ahora en esos lugares hay una mayor temperatura y estos animalitos o plantas también que pueden causar enfermedades pueden migrar hacia allá. Tenemos que hacer una pausa, leemos rápidamente parte de los comentarios que nos llegan a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Recuerden hoy utilizar el hashtag o etiqueta Soluciones Calentamiento. Centro Pogón nos dice por acá, importante cuidar nuestros bosques, pues allí nacen los ríos que nos surten de agua. El gobierno debería vigilar las cuencas. Fundación Saber Vivir dice, para entender el calentamiento global es necesario redefinir el mensaje para que la gente
gente lo entienda mejor. Azucena Sierra dice también, buen día, ¿qué se puede hacer? Hay cantidad de pilas y más, el aseo no aparta, se entrega en bolsa y lo tiran, soy de la tercera edad, ¿cómo hago? Esto tiene muchísimo que ver con la clasificación de los desechos y el reciclaje. Laura González nos dice también, buen día, ¿qué hay de cierto que los invernaderos hidropónicos dañan la capa de ozono por el efecto con los rayos solares? Gracias. Preguntas que vamos a contestar al regreso, ya venimos. El astrofísico Stephen Hawking considera que el calentamiento global es una de las 4 amenazas que pudieran acabar con la humanidad. ¿Ustedes comparten esto? Bueno, sí. Es decir, el mundo va a seguir existiendo después del calentamiento global, así nosotros sigamos emitiendo lo que sea. Lo que se trata es de mantener una estabilidad climática que nos permita a nosotros como humanos planificar el desarrollo, ¿no? Porque si uno hace todo un plan, por ejemplo, que es una de las grandes preocupaciones en Venezuela, todo un plan de siembra, un plan de cosecha, un plan agrícola, y al año que viene resulta que las condiciones son completamente diferentes y las sequías son más largas y las lluvias son torrenciales, ese plan no te sirve. Y eso genera pobreza. Digamos, desde el punto de vista de la sociedad humana, el peligro del cambio climático es la generación de pobreza, porque la producción de alimentos va a ser más difícil, los alimentos van a ser más caros, porque los sistemas de salud van a colapsar por enfermedades transmitidas por vectores o porque las olas de calor causan problemas a la población, respiratorios. Y bueno, la pérdida de entradas económicas, por ejemplo, suben el nivel del mar, Venezuela pierde sus playas. Y Venezuela en el futuro más o menos cercano va a vivir bastante de sus playas, ¿no? Más o menos cercano. ¿Cuánto estamos? Bueno, el petróleo diciendo? ya no vale nada, ya PDVSA está produciendo a pérdida, ¿me entiendes? El calentamiento global, el cambio climático es un problema que para Venezuela es Viendo nuestras playas muy entonces como un pertinente. recurso turístico importante Por para ejemplo, activar la economía nacional. uno de los recursos que vamos a tener que explotar ahora que ya el petróleo no nos está dando. ¿Y qué pasa específicamente en Venezuela? ¿Qué efectos estamos presenciando ya los venezolanos producto de este calentamiento global? ¿Amenaza el calentamiento global, digamos, intereses vitales de nuestro país, profesora? Totalmente. Uno de los primeros efectos es sobre los recursos hídricos, el agua. Nosotros venimos desde el 2013 con un déficit de lluvias, ¿okay? Que unido al evento del Niño que se está manifestando también desde el 2015 al día de hoy, pues eso acentúa la disminución de las lluvias. Y las lluvias son absolutamente necesarias para toda la vida. Y para nosotros en particular, para alimentar todo lo que son las grandes represas del país. El INAMET reportaba esta semana que hay alrededor de unos 18 embalses en varios estados, en el Zulia, en Falcón, en el oriente del país, también al sur. Y para nosotros, por ejemplo, los dos más importantes, la lagartijo y la mariposa, que han reducido significativamente su almacenamiento de agua, y eso pues tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento de todas nuestras actividades, y lo estamos viendo. El racionamiento de agua altera todas nuestras actividades diarias y puede, en casos extremos, significar, por ejemplo, comprometer nuestra salud, porque necesitamos un aseo permanente, agua estancada en recipientes que a lo mejor no están bien promueven limpios. La proliferación de vectores. Exactamente, entonces tiene una cadena de efectos muy negativos. Okay. Para Venezuela, los impactos más importantes del calentamiento global son la disminución en la precipitación, o sea, en la lluvia, y el aumento de las temperaturas. Nosotros, por ser un país tropical, tenemos un promedio de temperatura de alrededor de unos 25, 26 grados, promedio. ¿Okay? Ya sabemos que en Maracaibo puede llegar a 50. Horriblemente a 49, sí. 50 grados hace un par de años.
y en otros lugares pueden ser 10, 12, 11. Ese promedio da un promedio de 26 grados. Bueno, esos promedios, según los modelos de clima, van a aumentar. Entonces, imagínense, si el promedio del país va a aumentar alrededor de los 28 grados, eso significa que en las regiones más calientes el promedio de la temperatura va a llegar a 39 grados, el promedio. ¿Okay? Puede haber más o menos grados sobre eso, igual con las temperaturas bajas. Eso tiene implicaciones en los cultivos, ¿okay? Que tiene la incidencia, claro. La falta de agua afecta directamente salud, seguridad alimentaria, ¿okay? El funcionamiento y la operatividad de las empresas, de las industrias que requieren agua. El agua de las industrias no la pueden tomar de los reservorios que son para la gente, y los tienen que tomar de pozos profundos. Los pozos también se están secando, porque al disminuir la lluvia, disminuye la cantidad de agua que percola al suelo, o sea, que pasa hasta el suelo, que se filtra, y eso va a disminuir la recarga de los acuíferos, o sea, de las aguas subterráneas, que son las que alimentan a su vez a las aguas corrientes. Ahora, pero entonces, ¿es el fenómeno del Niño una consecuencia directa del calentamiento global? El fenómeno del Niño es un ciclo que tiene una periodicidad difícil de predecir. Puede ser cada 3 años, puede llegar a pasar 9 años sin un fenómeno del Niño. Eso es un fenómeno que se conoce, que pasa desde tiempos inmemoriales, ¿no? El problema es la recuperación después de un fenómeno del Niño a consecuencia del cambio climático. Se supone que después de un fenómeno del Niño en Venezuela tenemos una sequía muy fuerte, y si ocurre un fenómeno de la Niña podemos tener unas lluvias mucho más fuertes al año siguiente. Si no ocurre un fenómeno de la Niña, se supone que nuestra siguiente época de lluvia es suficiente para reponer embalses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si la coletilla del fenómeno del Niño a causa del calentamiento global y del cambio climático se extiende, entonces entramos en un ciclo de sequía en donde la temporada de lluvias no es suficiente para reponer nuestros embalses, nuestros acuíferos, y ahí empezamos a tener problemas. Sí, me gustaría precisar al respecto. Venezuela viene con un déficit de lluvias desde hace por lo menos una década. ¿Okay? Los monitoreos que se hacen, que los hace INAMET, ¿okay? Que está adscrito al Ministerio de Ambiente, están indicando desde hace por lo menos una década, ¿okay? Que lo dicen los modelos de clima, que nosotros, Venezuela, así como el norte de Sudamérica, o sea, la tendencia es a una reducción de la precipitación. Es decir, que hemos tenido o hemos perdido 10 años, ¿verdad?, para prepararnos adecuadamente para una situación como la que estamos viviendo hoy, donde se unieron dos eventos: la sequía continuada y la sequía producida por un niño fuerte. Entonces eso agravó la situación. ¿Y qué se debió hacer, profesora? Mira, primero ese monitoreo tenía que indicar, ¿verdad? Porque el monitoreo lo haces de las variables meteorológicas: precipitación, humedad, evapotranspiración, velocidad del viento y X otras que te dan una idea de cómo es, por lo menos tienes una información que te permite ver qué va a pasar en el clima cercano, en el comportamiento del clima cercano. Pero también ese monitoreo me debe indicar a mí, me tiene que incluir, por ejemplo, cuál es el estado de la infraestructura hídrica del país, cómo están las represas. ¿Hay fugas en las represas? Si hay fugas en las represas, tienes que inmediatamente que actuar, porque por ahí se pierde, no importa que llueva torrencialmente, si hay fugas el agua se va a perder. Sí. Okay. Si no hay, o sea, toda represa tiene una cosa que se llama gasto ecológico. O sea, yo almaceno el agua, pero yo debo dejar un chorrito de agua que está cuantificado, hay estudios que te permiten hacer eso, para que el agua corra aguas abajo de donde está hecha la represa, para que pueda alimentar los ecosistemas que están aguas abajo, ¿verdad? Y llegue agua a la costa. Entonces, uno de los gravísimos problemas que tenemos hoy día es que prácticamente todos los cursos de agua estuarinos, que son de aguas salobres, mezcla de agua salada con agua dulce, casi todos los cuerpos de agua nuestros están
sedimentados, muertos prácticamente. ¿Por qué? Porque hay un mal manejo de las cuencas, que es otro tema que para nosotros los biólogos y los geógrafos y todos los que trabajan en planeamiento y manejo de recursos es súper importante. El manejo de la cuenca implica hacer un manejo racional de los recursos hídricos, o sea, de todos los cuerpos de agua que están en ese territorio que nosotros definimos como una cuenca hidrográfica. Okay. Si tú no haces un buen manejo de eso, ¿okay?, no va a llegarle agua a nadie, no vas a tener agua arriba, porque seguramente deforestaste las áreas de bosque, que son las que almacenan principalmente el agua, para poder llevar el agua hacia estos reservorios grandes y después dejarla rodar o fluir, perdón, a través de los acueductos. Por acá un tuitero nos decía, referente a las cuencas, y ya que volvemos a tocar el tema, que el gobierno debería cuidar las cuencas. Además, él agrega, cuidar los bosques son sumideros de carbono y reservorios de agua. ¿Por qué son tan importantes las cuencas? Bueno, yo me quiero referir también a otro tuit que te llegó, que era sobre cambiar el mensaje, ¿no? Nosotros no quisiéramos que el tema del cambio climático se juntara a la lista de enormes problemas por los que tiene que preocuparse el venezolano, porque no nos van a hacer caso. Claro. Nosotros el mensaje que queremos dar es que las soluciones o las alternativas para mitigar el cambio climático son las mismas soluciones que se tienen que implementar para resolver todos los otros problemas que tiene el venezolano. Porque, por ejemplo, ahorita tenemos un problema de servicios públicos que se soluciona con las mismas soluciones con las que se mitiga el cambio climático y con las que nos adaptamos a la nueva realidad climática. Entonces, el tema de las cuencas es básicamente que si no hay bosques, no hay agua. El 80% de nuestra agua viene de los bosques. Y nosotros somos un país que quema sus bosques, que tala sus bosques. Somos el único país que aumentó la deforestación, la tasa de deforestación de toda la cuenca amazónica. ¿Y no hubo reforestación allí? La misión árbol ha sido muy ineficiente, extremadamente ineficiente. ¿Por qué? No sé, yo no estoy ahí metido, pero el número de hectáreas reforestadas comparado con el número de hectáreas que se han perdido ha sido muy grande. Entonces, ¿por qué una cuenca es importante? Porque si no hay bosques, nosotros tenemos montañas, cuando llueve el agua se lleva toda la tierra, desaparece en esa cuenca y se va hacia el mar. En cambio, cuando hay un bosque, esa agua es retenida, el paso del agua es mucho más lento, de manera que ese bosque la va soltando poco a poco, incluso sin necesidad de que llueva. Okay. También cuando hay condensación del agua, las hojas de los árboles ayudan a que esa agua termine en el suelo. Un cerro pelado que no tiene plantas no condensa. Además ayuda estos bosques a la asimilación del dióxido de carbono. Sí, exactamente. Y evita que este gas se vaya pues, a la atmósfera. La fotosíntesis hace que se reduzca uno de los gases de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono. Ahora, todas las soluciones que proponía la doctora Villamizar tienen que ver con infraestructura, con planes de gestión, con organización comunitaria, y son las mismas soluciones. Vamos a detenernos allí porque precisamente el equipo de producción tiene un material que habla sobre estas cosas que ha venido haciendo el hombre y que han surtido, digamos, o han incidido directamente en el calentamiento global. Vamos a verlo. Cambia las bombillas. Reemplazar una bombilla tradicional por una de bajo consumo ahorra más de 45 kilogramos de dióxido de carbono al año. Cierto que la segunda es más cara, pero resulta más económica a lo largo de su vida. Apaga el televisor y la computadora. Solo con apagar la televisión, el DVD o el ordenador cuando no estén en uso, evitarás que miles de kilos de CO2 salgan a la atmósfera. No dejes los aparatos eléctricos en stand-by. Un televisor que permanece encendido durante 3 horas al día y en stand-by las 21 horas restantes, consumirá un 40% de la energía total en el modo de espera. No dejes el cargador de tu móvil enchufado todo el tiempo. Aunque no esté conectado al teléfono, seguirá consumiendo electricidad. Conduce menos. Monta en bicicleta, usa el transporte público. Ahorrarás 30 gramos de CO2 por cada 4,5 kilómetros que no conduzcas. Por cada litro de combustible que quema el motor de un automóvil, se libera una media de 2,5 kilos de CO2, según la Comisión Europea. Revisa los neumáticos. Si la presión de tus cauchos baja 0,5 bares, tu automóvil consumirá un 2,5% más de combustible y, por lo tanto, liberará un 2,5% más de CO2. El ahorro de 4 litros de gasolina evita la emisión de 6 kilos de dióxido de carbono. Recicla.
Puedes ahorrar más de 730 kilos de CO2 al año al reciclar la mitad de la basura que se produce en casa. Cierra el grifo mientras te lavas los dientes. Asegúrate de que tus grifos no goteen. El goteo de uno puede hacer perder en un mes el agua suficiente para llenar una bañera. Planta un árbol. Un solo árbol absorbe 1 tonelada de dióxido de carbono durante toda su vida. Tienen ustedes imágenes de un estudio que realizó la NASA y que ilustra cómo ha ido variando la temperatura con el paso de los años, desde que se tienen registros en 1880 hasta el año 2015. Veían ustedes a través de este mapa un poco sobre cómo se ha ido calentando la Tierra poco a poco. Tenemos más participación a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Vamos a leer parte de estos comentarios. José Antonio nos dice: Soluciones Calentamiento, soy scout de Venezuela y me doy cuenta que el gobierno no es radical con este tema del reciclaje. También Gaby Tox nos dice por acá: como ingeniero forestal, superviso y hago cumplir la normativa ambiental en proyectos de construcción ejecutando reforestación. Bien por ella y ojalá que todos sus colegas también se aboquen a hacer lo mismo. Es necesario. Star Blue de Fugaz dice por acá: cambio climático. El hashtag es soluciones calentamiento el día de hoy. Latinoamérica se necesita ley de control de la natalidad, crear conciencia ciudadana y responsabilidad. Es el aporte que nos da. Kervis Rojo también nos dice: muy buenos días, es un tema muy importante, hay que tener conciencia y estamos destruyendo nuestra naturaleza. También nos comenta Fátima Fernández: no basta con preocuparnos, es hora de ocuparnos. Totalmente cierto. También Aurita dice por acá: buen día, estoy en Francia, es impresionante ver cómo aquí valoran cada rayo de sol. ¿Es un tema cultural, profesora? Bueno, sí, indudablemente la cultura pues tiene una influencia en las actividades de cualquier país, y precisamente porque culturalmente hemos sido poco inducidos al tema ambiental y a cuidarnos, pues es necesario que el tema de la educación, que es es la base fundamental de todo. O sea, educarnos para las cuestiones ambientales, para ser un ciudadano, eso es básico, ¿no? ¿Y educarnos? Y educarnos en términos de calentamiento global. Y entender el problema, profesora, porque estamos hablando de gases de efecto invernadero, pero ¿qué son estos gases? ¿Qué producen? Sí. ¿Cuáles son? Sí, ese es uno de los enfoques que tiene el programa Yo Cambio, que es muy difícil hablarle a la gente de calentamiento global o cambio climático cuando la gente ni siquiera entiende cómo funciona el clima. Tiene que haber un entendimiento mínimo de cómo funciona el sistema. Es como, aquí llegamos a un punto económico muy difícil después de una serie de decisiones muy erradas en tema económico, y la gente no sabía cómo responder a eso hasta que no hubo una campaña de explicar qué es un préstamo, qué son intereses, qué son las reservas internacionales. La gente tuvo que empezar a entender. Con el cambio climático pasa exactamente lo mismo. Uno de los insistencias que tenemos los que trabajamos en esta parte es que tiene que haber más información, más comprensión, más entendimiento del sistema climático. La gente tiene que saber en qué mundo vive. ¿Cuáles son estos gases de efecto invernadero? Bueno, normados por la Convención Marco de las Naciones Unidas, son 6 gases. ¿Cuáles serían? El dióxido de carbono, el ozono, el vapor de agua, que son gases naturales que están en la atmósfera y que son los que permiten que la Tierra no pierda calor durante la noche cuando no le pega el sol. Y otros gases que vienen directamente de procesos industriales, como los hexaclorofluorocarbonos, o sea, tienen unos nombres así todos rimbombantes, el dióxido de azufre, el óxido nitroso, que están vinculados directamente con las grandes industrias. O sea, el metano también, que es uno de los gases naturales. El metano, cuando uno tiene una capacidad de retención muchísimo mayor que el dióxido de carbono. ¿Y viene el metano, por lo general? La descomposición de la materia orgánica. El producto final de la descomposición de la materia orgánica es metano, sí. C4. O sea, un carbono y 4 átomos de hidrógeno. Sí. Entonces, ese gas es muy potente en términos de absorber calor, pero tiene un tiempo de vida media muy corto. Entonces, digamos que su efecto sobre el calentamiento es muy cortito, comparado con el dióxido de carbono y con los otros gases de efecto invernadero, que tienen un tiempo de vida media de miles de años, y una vez que son liberados a la atmósfera, quedan en suspensión cuando no son lavados por las lluvias, ¿verdad? Y retienen el calor. Esa
superficies chiquititicas, millones de superficies pequeñiticas en la atmósfera, generan una gran capa inmensa que está atrapando calor, y por eso es que nosotros percibimos o se hacen registros de aumento en el promedio de la temperatura del planeta. Y yo insisto en hacer la acotación de que lo que nosotros estamos observando como calentamiento es el promedio de la temperatura, y que cuando vemos eventos de mucho frío, o sea que baja muchísimo la temperatura, eso también está vinculado con la emisión de los gases de efecto invernadero, porque lo que ha ocurrido es un desequilibrio en el funcionamiento del sistema climático. Y cuando va acabando el tiempo, Venezuela, ¿a través de qué actividades contribuye más con esta generación de gases de efecto invernadero? La principal causa es la deforestación, porque obviamente los bosques son carbono, y además nosotros tenemos la particularidad de que nosotros quemamos nuestros bosques, así que ese carbono se vuelve a la atmósfera inmediatamente. Lo otro que produce enormes cantidades de CO2 en Venezuela es la industria eléctrica, porque nosotros la crisis de 2009 la resolvimos con termoeléctricas que queman diésel, carbón y gas. Entonces eso aumentó enormemente nuestras emisiones de carbono. A la generación de hecho, nuestra inventario, el último inventario de 2005 de emisiones de carbono en Venezuela habla de que nosotros producimos 0.48% de las emisiones, pero eso es antes de la crisis eléctrica. ¿La industria petrolera aporta? La industria petrolera venezolana es una de las que más aporta metano por sus actividades. Con una pequeña modificación de los procedimientos de la industria petrolera, la cantidad de metano que emitimos podría ser muchísimo menor. ¿Industria manufacturera de construcción? Bueno, todo lo que consume energía en el país emite mucho carbono, porque la electricidad viene de fuentes termoeléctricas. ¿El transporte? El transporte, bueno, el problema en Venezuela es los subsidios a los combustibles fósiles. Aquí todo el combustible fósil está subsidiado a un nivel, no solo el de los vehículos, también el de la generación de energía, que hace muy difícil encontrar alternativas, y todo el mundo se mueve en vehículos. ¿Y estamos haciendo algo en nuestro país para un poco mitigar esa situación o esa influencia que Venezuela tiene sobre la generación del calentamiento global? Desde la ONG se busca empoderar a la gente para que ellos vean el tema como un programa de desarrollo. Los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, los nuevos, integran las dos cosas. El ambiente y la economía está completamente integrada, y eso es lo que estamos tratando de hacer desde la ONG, que la gente se empodere del tema para que cuando busquen su desarrollo lo hagan bajo unas pautas que sean cónsonas con el ambiente. ¿Y qué hace falta, profesora, para que todas estas acciones tengan mayor impacto, sean visibles? Bueno, va a ser mayor énfasis en educar a la gente o empoderar a la gente. Nosotros lo hacemos en la academia. ¿Qué propone la academia? Formalmente, a través de la incorporación de cursos que tienen que ver con los grandes problemas globales, entre los cuales está el calentamiento global, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los cambios de uso de la tierra. O sea, son todas actividades humanas que generan calentamiento. Entonces, nosotros en la academia hemos, digamos, diseñado cursos tanto de pregrado, los muchachos que se están formando en diferentes carreras, en todas las carreras, o sea, no es biólogos nada más ni geógrafos, sino todas las carreras técnicas, profesionales. Y a nivel de posgrado, estamos, por ejemplo, nosotros tenemos dos plataformas que son la Cátedra Libre de Cambio Climático, que está adscrita a la Universidad Central de Venezuela, donde participan varias universidades, y la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas también está en este momento elaborando un documento para presentarlo al gobierno de manera que lo pueda orientar en términos de políticas públicas para atender el tema de calentamiento. ¿Han tenido aceptación? Bueno, la aceptación en el público nuestro cautivo, que son los propios estudiantes, mira, va muy poca, muy poca. Nosotros hemos tratado por ejemplo, de comunicarnos con los alcaldes, con los gobernadores, con las cámaras municipales, invitarlos para que nosotros les demos inducción, unos talleres, información, y bueno, realmente la respuesta ha sido muy, muy débil, porque bueno, la propia problemática del país y esa cultura de que el ambiente es algo secundario, pues también influye mucho en el interés de los políticos. Craso error, porque hoy día prácticamente todos los países han incorporado el tema de cambio climático dentro de los planes de desarrollo nacionales. Correcto. Que de hecho es uno de los compromisos de la COP21. ¿Es reversible el cambio climático? No, el cambio climático no es reversible. Lo que lo podemos mitigar.
lo que podemos es tratar de que el cambio sea a un nuevo escenario que sea lo más estable posible. Puntualmente, cosas rápidas. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros, cada uno de los que nos están observando hoy, yo misma, desde nuestros hogares? ¿Qué podemos hacer para contribuir con esa lucha contra el calentamiento global? Bueno, yo considero que lo más importante que la gente puede hacer es informarse, estar preparada para eso, ver cuáles son los planes de adaptación, porque la adaptación es muy importante para el cambio climático. ¿Disminuir el consumo de energía eléctrica? Sí, todo eso es muy importante, pero sobre todo buscar una gestión de desarrollo que sea consona con el tema ambiental. Perfecto. Nos dice por acá Centro Pogón, fue la mejor respuesta de nuestros participantes a través del Twitter el día de hoy. Llevo mis desechos a jornadas de reciclaje, reduzco el consumo innecesario y reutilizo lo que puedo. Soluciones calentamiento. Esto es lo que él está haciendo desde su hogar para mitigar el calentamiento global como venezolano. Muchísimas otras personas dicen utilizar lo menos posible el aire acondicionado, otras personas dicen no quemar basura, sobre todo a quienes viven en zonas rurales que tienden a quemar todo tipo de desechos sólidos en una sola hoguera. Otras personas también hablan de reducir al máximo el uso, por ejemplo, de secadoras, de otros electrodomésticos que tienen gran consumo de energía. Muchísimas cosas se pueden hacer definitivamente. La voluntad es lo primordial. Yo me despido por hoy, amigos. Recuerden que el ejemplo comienza por casa, siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Recuerden seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram. La mía específicamente, Natalie Vitesnik, por Instagram, Soluciones GB, y también la cuenta de Globovisión. Me despido, gracias a nuestros participantes el día de hoy. Nos vemos mañana.